Pues muy buenas a todos, deportivistas. ¿Qué tal estáis? Como podéis ver, hoy tenemos un invitado que llevaba tiempo queriendo venir a este sofá, que le llevamos queriendo tiempo que viniera a este sofá, Jorge Mendoza. Carlos López. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bienvenidos. ¿Cómo estás? Lo primero de todo. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los tres. Lo primero de todo, muchas gracias por venir. Nada, Es un favorazo el haber venido a estas horas de la tarde a esta casa que hace un calor insoportable a hablar, pues, bueno, de todo un poco. Primero la temporada pasada, si queréis podemos empezar Sí, por ahí. la temporada, bueno, tú que lo has vivido desde dentro lo podrás decir mejor, pero ha sido sufrimiento hasta casi el final, mucho disfrute también. Imagino que un cúmulo de sensaciones muy, muy diferentes. Pues sí, como bien dices, al final se apretó un poquillo más de la cuenta la clasificación. Parecía que lo teníamos hecho, pero bueno, al final se ve, ¿no? que en muchos grupos ha pasado lo mismo. Equipos que parecían que iban a ser campeones como nosotros mismos, con una distancia de 7, 8 puntos, pues al final se va cortando por los mismos nervios, ¿no? de los jugadores, de que todos los equipos se juegan muchas cosas y al final, bueno, con la satisfacción de haber conseguido el objetivo. Pues imaginabais acabar así la liga a principio de temporada, tan apretado, un penalti. No, yo personalmente no, pero sí lo hubiera firmado. Al final, la satisfacción, ¿no? de conseguirlo prácticamente en el último minuto, de penalti, esa sensación que todos vivimos, pues es difícil de superar, ¿no? Esa emoción de luego ver a la afición, ¿no? Celebrarlo, a la familia que estaba allí, una sensación espectacular. Porque vosotros cuando empezasteis a ver que el Badajoz se metía en la lucha, ¿qué pensasteis? O cuando cambian el banquillo y pasan de Marrero a Ávila, ¿imaginabais que iban a apretar tanto como para estar ahí al final y luego finalmente conseguir el ascenso en playoff? Imagino que sí, ¿no? Porque un club deportivo Sí. Badajoz siempre... A ver, al final era lo normal, ¿no? El que nos apretasen. Lo que no era normal quizá era cómo empezaron, ya no solo por la penalización, sino, bueno, al final que no sacaban puntos, que se les iban partidos que quizás contaban con esos puntos. Y bueno, luego, pues como bien dices, con la llegada de Ávila empezaron a apretar, empezaron a hacer mejor las cosas, esa dinámica que te lleva de una victoria a otra. Y bueno, nosotros al final sabíamos, ¿no? En pretemporada que iba a ser muy difícil, que iba a ser un equipazo como así se ha visto y que hasta el final pues nos lo han puesto muy complicado. Y bueno, hablando de la pretemporada pasada, bueno, tú llegas de Llerena, te encuentras un equipo que solo tiene a Lolo Pavón. Entiendo que tú ya empezaste a planear la temporada antes de que se te anunciase, ¿no? Pues sinceramente no. Yo con el Domenito me llamaron, Llerena lo sabía, ¿no? Desde febrero, marzo aproximadamente, no recuerdo exactamente. El Domenito me llamó, pero bueno, yo en ese momento me debía al Llerenense, nos estábamos jugando muchísimo, luego el playoff. Para mí hubiera sido un sueño volver a ascender a Llerena y haberles quedado en segunda federación. Yo me pongo a trabajar una vez que llego aquí, o sea, a contrarreloj. Fíjate que al final, creo que la final en Asturias fue el 23-24 de junio, si mal no recuerdo, y prácticamente pues eso, a contrarreloj, con muy poco tiempo, pues a tirar de base de datos, de jugadores y bueno, a planificar todo rápidamente. Y el verano pasado puede ser uno de los más complicados al nivel de trabajo. Sí, la verdad es que sí, porque al final el firmar 19 futbolistas que firmé para el primer equipo y luego creo que fueron 4 para el gimnástico, pues imagínate, ¿no? En cuánto fue, mes y medio, ahí sale algo un poquito más del mercado, es muy difícil, ¿no? Y encima, pues si tienes que hacer un equipo para, bueno, estar mitad de la tabla, más que más todavía, pero el tener la obligación de hacer un equipo para ascender, pues eso lo complicaba más. Y cómo de complicado es, después de un descenso, y además como el que vivió el Don Benito, cómo de complicado es intentar convencer a futbolistas que podían ser válidos para tercera de que se quedasen. Porque finalmente el único que continuó es Lolo. Sabemos que hubo algún futbolista con el que
se intentó esa renovación. Sí, al final, bueno, ya me pongo manos a la obra con el míster y sí es cierto, no voy a dar nombre, pero hablamos con muchos futbolistas, con varios futbolistas que queríamos que se quedasen. Al final yo entiendo al futbolista, es muy difícil, un futbolista de tercera división que llegue a segunda red y quiera mantener la categoría. Ya no solo deportivamente, sino económicamente, también buscan ganar algo más, ¿no? Que pudiesen ganar aquí. Entonces, bueno, hablamos con ellos, muchos querían esperar, luego muchos después de esperar querían volver, ya era tarde, entonces, bueno, al final eso ya es pasado, se consiguió lo que todos queríamos, hacer un equipo competitivo y un equipo que consiguiese el objetivo como así fue. Y la sintonía con Canica desde el primer momento, ¿cómo fue? ¿Y cómo de involucrado quería el estar o quiere el estar con la confección de la plantilla? Desde el principio espectacular, muy bien. Yo a Canica no lo conocía bueno, el mundo del fútbol, pero nunca había hablado con él. Y la verdad es que espectacular. Y el estar involucrado, yo se lo obligo, ¿no? Entre comillas. Mi forma de ver el fútbol, de crear una plantilla, no puede ser de otra manera que no sea de la mano del míster. Al final es él el que tiene que estar también de acuerdo, ¿no? Con lo que traemos. Son jugadores que tiene que poner él a jugar. Entonces, bueno, yo no voy a traer un futbolista que él no quiera, ni él va a traer un futbolista que yo no quiera. O sea, eso es la norma básica número 1 que él y yo sabemos. Y bueno, has dicho antes que mirando base de datos, cómo trabaja una dirección deportiva en tercera federación, o bueno, una dirección deportiva en este nivel, en segunda red también. A ver, yo te digo cómo yo trabajo. Al final veo mucho fútbol, estoy todo el día, durante la semana, viendo partidos de nuestro grupo, ya no solo el nuestro, sino cualquier otro partido, otro grupo, que bueno, aquí quizás eh, no tenemos la posibilidad, ¿no? De ver partidos en directo, luego tenemos nosotros internamente una plataforma, pero bueno, hay otros grupos en los cuales se televisan partidos a través de YouTube, en Castilla-La Mancha, ¿no? CMM Play, por ejemplo. Entonces, bueno, todo el día viendo fútbol. Y a raíz de ahí, bueno, pues yo tengo una base de datos de primera federación, segunda federación, tercera federación, y yo voy, digamos, analizando jugadores y los voy, bueno, situando donde yo creo que son válidos, por posiciones, por, bueno, edad, currículum, etcétera, etcétera, vídeos. Al final, bueno, todo el día estás pringado, entre comillas, porque para mí no es estar pringado, es lo que me gusta y me apasiona y así más o menos trabajo. O sea, que tú cuando ya vas a firmar un jugador, no, por así decirlo, no te lo recomiendan, sino que tú ya le tienes bajo el radar, ¿no? Tú ya le tienes visto, aunque Exacto. bueno, también algunas veces te pueden recomendar un jugador y Exacto. te enamora, ¿no? Sí, al final es eso. Cabe la posibilidad, ¿no? De jugadores que yo vengo viendo y el míster venimos viendo, de ir a por él directamente. No siempre te sale bien. Y luego está la posibilidad que comentas, ¿no? Que alguna gente te ofrecen futbolistas y ya no que no conozca, que raramente no que me quiera tirar farol. Que al final, como estoy todo el día viendo fútbol, te suenan todos los futbolistas y tal, o a lo mejor es un futbolista que tú dices, hostia, no me esperaba que este futbolista me le fuesen a ofrecer. Entonces, bueno, ya empiezas a verlo si no lo tienes muy visto y al final, pues así también puedes cerrar algún fichaje. Claro, y por esa línea que tú seguías, siguiendo lo de la temporada pasada, yo te quería preguntar por un nombre que es el de Fili José, porque imagino que es un nombre que a principios de mercado no te imaginas que pueda dar el salto atrás, porque viene de primera federación, segunda federación de descender, pero Sí. yo creo que era un futbolista con su mercado y su caché. Y cómo llega al final y se convierte en una posibilidad para el Don Benito. A ver, Philly fue de los primeros que llamé. Era un futbolista que tenía en base de datos y fue un futbolista de los primeros que llamé. Evidentemente no quiere acceder a tercera división tan pronto. Entonces, bueno, con ese tipo de futbolistas pues hay que tener esa paciencia, ¿no? Él quería segunda red como mínimo. Luego, cuando ya parece ser que le podía interesar el proyecto nuestro, hay que negociar ahí el tema económico, siempre quieren más, al bajar a tercera. Tienes que ir jugando con eso, con el tema de
ofrecerles un buen proyecto, el tema económico y el tema que, bueno, al final tienes que usar tus armas, ¿no? Las instalaciones este año, bueno, Copa del Rey, en fin, tienes que usar todo lo posible para intentar convencer al futbolista. Hay que hacer padrinadas, ¿no? Hay Como el padrino. Yo sobre esta temporada y ya continuando con temas fichajes también, en Canal Extremadura dijiste que Gorka Santamaría era un jugador que se venía ya viendo desde febrero. ¿Cómo se gestiona? Porque claro, una de las principales preocupaciones, y aquí me incluyo yo también, es el tema de fichas a un tío y dices, y si nos toca un grupo muy diferente al par que está visto, como ya nos pasó en la primera temporada mía viendo a este equipo en Segunda Federación, ¿cómo se valora ya desde tan temprano el quiero ir a por este hombre, aunque no sepa a dónde podemos ir? A ver, estamos hablando de Gorka Santamaría, ¿cierto? La verdad es que el ejemplo es el ejemplo. Hecho Vale. trampa, ¿eh? Hecho No, trampita. Es cierto que desde febrero yo le hago saber a su agente que le dije la temporada que viene, si estamos en segunda red, quiero a Gorka Santamaría. Y me dijo, estamos en febrero, ya lo veremos. ¿Vale? Pero bueno, él ya sabe que yo quiero a Gorka Santamaría. Desde febrero lo sabe. Y bueno, al final, bueno, lo que te digo, ¿no? El ejemplo de Gorka quizás no puede ser el más llamativo, porque al final Gorka esté en un grupo, esté en otro. Creo que es un jugador pues súper sacrificado, que lo va a dar todo, juegues, no sé, en Navalcarnero, que juegues en Huelva, ¿no? Te pongo ejemplos de césped artificial, césped natural, campo grande, campo pequeño, jugador que lo va a todo, juegue donde juegue. Y mira, ahora con el tema delantero, ya que estábamos hablando de Gorka Santamaría, yo tenía preparada una pregunta de, bueno, que has firmado tú a delanteros como Víctor Sánchez, Álvaro Cordero, Michael, que bueno, que son jugadores, bueno, en el caso de Víctor es el que más... Primera federación Claro, este año. y segunda, ¿no? Que le firmó el Córdoba. ¿Qué te fijas, bueno, Igor Nando este año, en qué te fijas tú en un delantero? ¿Qué es lo que buscas en el delantero? A ver, primeramente hablo con el míster, tenemos que ver el sistema de juego, sistema que vamos a usar, cómo quiere jugar o a qué queremos jugar, y a raíz de ahí, bueno, pues ver los perfiles de delantero. Por ejemplo, en Llerena, ¿no? En el caso de Víctor y de Álvaro Cordero. Álvaro Cordero, al final, Juan García y Juan Carlos queríamos jugar a balón a banda y centros área, centro área. Al final, fíjate, ¿no? Álvaro Cordero creo que mete 23 goles y creo que son 14 de cabeza. O sea, una barbaridad. Entonces, bueno, me fijo en eso, ¿no? Tengo varios perfiles de delantero y en base a lo que vamos a jugar o lo que quiere el míster, pues vamos a por un perfil o a por otro. Y luego siguiendo por la línea de lo que comentaba Laguna, tú a nivel director deportivo, ¿cómo de satisfecho te sientes cuando ves que un jugador como Víctor Sánchez ha fichado por un equipo de segunda división o un Sambi, por ejemplo, pisa la primera federación el año pasado con el Cacereño? Imagino que eso también... Luis Nicolás también. Luis Nicolás, que es otro caso también que este verano ha estado muy de moda, pero imagino que eso te llena. A mí, la verdad es que sí, ¿no? Al final son futbolistas que vienen del barro, ¿no? Por así decirlo. Usama, que no habéis nombrado, Usama también, fíjate, ¿no? Ahora se va a Orihuela a un proyecto increíble. Sambi al final también, pues un futbolista que ya tenía un currículum, pero sí es cierto que después Sambi, fíjate, jugó en la cantera del Bilbao, del Barça, de los Osasuna y se lesionó, parecía que ya no eso, y bueno, nosotros pues le pudimos dar el impulso ese para seguir creciendo. Son futbolistas, pues como te digo, a mí me enorgullece, ¿no? Verles que sigan creciendo, tener ese contacto con ellos, el poder felicitarles de que sigan creciendo, para mí, pues imagínate, muy orgulloso. Y ahora que sacaba Laguna también el nombre de Luis Nicolás, ¿cómo llega Luis Nicolás al Llerenense? Porque era un chaval que tenía buen currículum en cantera, Girona, en la Cruz Villanovense, estuvo en segunda federación el año antes de que lo fichases tú, y yo creo que la segunda vuelta, sobre todo con Juan García, ahí crece muchísimo, hizo unos playoffs de ascenso muy buenos. Muy bueno, muy bueno. Y te voy a contar ahora una anécdota. Pero bueno, primero te cuento, llega a Llerena, yo conozco a Luis pues desde pequeñito, ¿no? Él es de aquí de Don Benito.
Y bueno, al final yo ya le quise, yo creo que en todas mis temporadas en Llerena lo he querido. Y bueno, al final, no sé si a través de él o de su agente saben del interés, ¿no? Que he tenido todo. Era mi objetivo, ¿no? Durante todas las temporadas. Y al final, bueno, pues hablamos y se pudo dar. O sea, en ese sentido, bien. Y sí es cierto que tuvo durante la temporada varias lesiones, pero como bien dices, acabó como un tiro. Y la anécdota que te quería contar, y allí en Villaviciosa, en Lealtad, en la final, Marcelino, el entrenador del Villarreal, es de allí. Y bueno, yo conozco a Pedro, que ha sido director de cantera del Sporting de Gijón, del Oviedo y demás, y tenía amistad con él. Entonces, bueno, yo al acabar el partido estuve hablando con él, después de, bueno, del disgusto de no poder ascender, y me preguntó por Luis, me dijo, ¿quién es ese chaval? Y yo dije, pues un chico de allí del pueblo que este año ha hecho un temporadón, y me dijo, es que estaba con Marcelino viendo el partido y nos ha parecido brutal el chaval. Y al final, fíjate, ¿no? Lo firma, tuvo varias cosas. Al final lo firma el Extremadura, que creo que fue un acierto esa elección, que fíjate el temporadón que ha hecho y el crecimiento en el que va. Bueno, y ahora que dice que Marcelino estaba allí viendo el partido, tú que eres más pues claro, en este caso es el ojo lo que te enamora, ¿no? Que eres más del ojo o del dato, porque si hay siempre un poco el debate de que, venga, si este jugador tiene muy buenos datos, es que tiene que ser muy bueno. ¿Tú que eres más del ojo o del Yo dato? soy ¿O más, mixto? se puede ser mixto, pero soy más del ojo, ¿no? Y habéis puesto los ejemplos de los delanteros. Al final, fíjate, ¿no? Los delanteros que he tenido los últimos años no venían de hacer grandes números las temporadas anteriores, ¿no? Víctor Sánchez venía de hacer un gol, hizo 14 el año pasado. Álvaro Cordero venía de hacer 3, hizo 23. Y bueno, y este año Nando venía de hacer 3, hace 17. Igor venía de hacer 1, hace 13, 14. O sea, al final es lo que te comentaba antes, el saber lo que realmente queremos y necesitamos para el equipo. Pero luego bueno, perdón, en el campo o por televisión, pues. En el campo sí que es verdad que se nota más. Sí, a ver, en el campo te fijas de más detalles, ¿no? A lo mejor, no sé, está el balón allí en aquella portería y estás viendo al delantero cómo actúa, ¿no? O al central, si tiene, te pongo un ejemplo, ¿no? Hay un córner allí por la vigilancia defensiva, eso no aparece en la tele, pero te puedes fijar más en el campo, tanto en el campo como en televisión. Pero además, luego a la hora de justificar un fichaje de los que tú comentas, un Igor Rocha, por ejemplo, que viene de meter un gol con el Montijo, claro. Eso luego. Por ejemplo, exteriores. No, claro, genera más dudas. Por eso que luego tu instinto gana más peso, gana más poder. Sí, es más, yo me río muchas veces con esos comentarios, ¿no? Yo para mí digo, bueno, ya veremos, ¿no? En mayo, como se suele decir, ¿no? Las notas en mayo. Y cuando yo realmente traigo un futbolista, al final son muchas situaciones, ¿no? Las que tiene que vivir el futbolista durante la temporada, ¿no? Y futbolistas que a lo mejor no vienen de fuera, se tienen que adaptar y demás. Pero cuando yo traigo a un futbolista es porque confío plenamente y siempre pienso lo mismo. Cuando leo un comentario así, bueno, ya se verá. Acaba de darme la razón en que las estadísticas no valen para nada. O sea, yo ahora mismo me siento, esto es una victoria que me voy a llevar para mí para siempre. O sea, ya con esto. Los datos son importantes, ¿no? Al final. Sí, bueno, y en un delantero más. A que pasa siempre con los delanteros, como no tenga goles, David Agudo, a mí me lo han pintado siempre como un matado aquí. Ya, pero quizá el delantero que esté al lado de David Agudo, claro, pues se hincha, ¿no? Por el trabajo que hace. Por eso te digo que al final tienes que tener claro lo que necesitas para luego poder firmar. Y ahora que estábamos hablando de delantero, yo te quería preguntar por dos que ha tenido el Don Benito esta temporada, por Cuéllar y por Monroy, porque han sido dos futbolistas que por tema de lesión no han dado el rendimiento que creo que necesitaba el equipo, y luego eso como a nivel tanto dirección deportiva como cuerpo técnico, como se ve, porque claro, imagino que tiene que ser frustrante que un jugador en el que tú tenías fe, claro, al final por motivo X no puede dar. Es lo que te comentaba, al final hay situaciones que no podemos controlar. Lo que hablábamos, ¿no? De cuando hay comentarios que son malos, ¿no? Para algún fichaje y demás, pues al final, igual que la adaptación, ¿no? De chicos que vienen de fuera, se tienen que adaptar, o no sé, situaciones personales, ¿no? Están con su pareja, lleva 10 años con su pareja, y esa temporada justa que está en el Don Benito, se deja con la pareja y no da pies con bolos. Entonces son muchas situaciones que no controlamos, en las que al final, pues,
Sí, es frustrante, pero al final parte, ¿no? Forma parte de esto. Y Cuellar, tanto Cuellar como Monroy, yo de verdad, yo estoy muy agradecido porque sé que lo han dado todo, sé que les he visto prácticamente llorar, ¿no? Cuando los dolores que tenían. Entonces, bueno, sé que no les tengo ningún rencor porque no hayan podido dar lo que esperábamos de ellos, porque sé que lo han intentado dar. ¿Y cuánto peso crees que ha tenido este tema de las lesiones a la hora de prolongar tanto la temporada? Bueno, nosotros lo hemos estado hablando durante la temporada de que quizás el equipo, si no hubiese tenido, por ejemplo, la lesión de Igor o ciertos momentos en los que ha habido otras lesiones, que sí que no que el nivel haya bajado, sino que Podrías haber rematado la claro, que faena podía haber igual rematado la antes, faena ¿no? antes, sí. A ver, eso nunca lo vamos a saber, nunca se puede saber. Al final, claro, es que a lo mejor nosotros pensamos eso, el Badajoz piensa otra cosa, el otro piensa... Al final las lesiones forman parte de esto. Entonces, bueno, sí es cierto, hemos tenido lesiones. Aquí en Don Benito quizás, pues no sé, a qué se puede deber al cambio de superficies, ¿no? Entrenamos en el Celestino Mera, entrenamos en el Vicente Sá. Entonces, bueno, a lo mejor una semana juega en artificial, luego 2 en natural, 3 en artificial. O sea, al final son detalles que siempre van a estar ahí y bueno, al final según vaya subiendo divisiones, pues eso, si es por el cambio de terreno de juego, debería de ir descendiendo. Claro, sí, porque este año, ahora que hablamos del cambio de superficie, creo que solo Lebrija y no sé si algún otro campo más del grupo. Tamaraceite. Sí, los canarios creo que De tienen todo. artificiales, sí. Artificial. Lucena es artificial. Lo que pasa es que Lucena no parece artificial. Tú ves el campo en Lucena, es un estadio como si fuese nuestro estadio, y luego es artificial. Pero no tienen la raya de fútbol 7, solo tienen la de fútbol 11. Entonces parece que es natural. Mijas creo que también es artificial. Lo estuvimos viendo el otro día, no sé si eran 6 o 7 Sí, aunque artificiales. una diferencia considerable respecto Sí, a respecto la tercera. a la tercera. Claro, ¿y qué sitio tienes tú ganas de visitar este año en Segunda Federación? Pues claro, cuando estuviste con Llerena estabas en el grupo de Madrid, ahora te toca En ir el a grupo de Andalucía. Madrid y Canarias. Claro. Estábamos. A ver, al final, no sé, los estadios como el del Regre, ¿no? Ir a Huelva, ir a Jerez, son estadios no míticos, ¿no? Equipos de superior categoría, estadios de superior categoría. Pero bueno, al final, aunque suene atópico, visitar el Vicente Sá cada 15 días y verlo lleno, eso es más satisfactorio que cualquier otra cosa. Y del mercado de los rivales, bueno, rivales no, porque yo creo que los equipos que estamos mencionando yo creo que son de otro estatus. Pero de los equipos que van a conformar nuestro grupo, ¿cómo está viendo el mercado? Porque se están moviendo nombres, Mario Gómez Badajoz, Fali, Rubén Mesa, al Jerez, el Estepona está fichando bien, sonaba Viviani, el Marbella fichaba a Calderón hoy, Sí. que A ver, hay mucho caché. hay mucho dinero, ¿no? A ver, sí, al final nosotros, tanto cuerpo técnico como yo, vamos mirando siempre, ¿no? Al final estamos al día con redes sociales y demás y vamos viendo, ¿no? Ya vamos analizando, incluso el míster ya estaba preguntando por el Antoniano, fíjate, ¿no? Todo lo que queda y lo que queda por fichar. Y la verdad es esa, al final, bueno, equipos, ¿no? Como estamos nombrando, Recre, Jerez, Marbella, Estepona, son equipos con un gran presupuesto y que pueden acceder a jugadores, pues, de superior categoría. ¿Y a dónde te hubiese gustado a ti el grupo? ¿El 5 o este? A ver, yo te soy sincero, desde un primer momento queríamos Madrid, Canarias y Extremadura. Y luego si hacía falta Castilla-La Mancha. Al final creo que también hay equipos ahí y bueno, y estadios bastante bonitos. Pero el grupo que nos ha tocado me encanta. O sea, el quitar a los murcianos por el tema del coste de desplazamiento y demás, que solo estén los andaluces, canarios y nosotros, la verdad es que me gusta bastante. Y además recuerda la segunda vez, bastante. Sí, va a ser una temporada muy bonita. Sí, yo creo que sí, sobre todo lo que tú comentas, el tema de los murcianos, que la última vez que el Don Benito estuvo en Segunda Federación le hizo polvo. Y tema luego afición, que ya, joder, Sí. hay ganas, por ejemplo, solo de ir a Huelva y Sevilla, que vas a tener 3 desplazamientos. Que al final, tú fíjate, creo que en murcianos hay 7 este año. 6, 7, seguro. Imagínate, 6, 7 veces a Murcia. Y con presupuestos altos. Porque lo que comentábamos nosotros el otro día, que el Cieza fichaba de la Calzada. O sea, un recién ascendido y te ficha un portero que estaba sonando para primera federación.
Cieza al final tiene un gran presupuesto porque, bueno, el dueño tiene Agopo, quiere invertir en el club y, bueno, me parece bien. Entonces, bueno, quieren aspirar a, pese a ser su primer año, pues intentar hacer buenas cosas. ¿Y cómo se compite en un mercado como el de Segunda Federación, teniendo en cuenta que en nuestro grupo hay equipos que están pagando o que pagan bien? Porque tenemos ahí al otro equipo extremeño que ha entrado a lo grande. Guille Perero, Mario Gómez, más Jesús luego Ocaña. más luego las renovaciones que están haciendo. A ver, con mucha paciencia. Hay que entrar con mucha paciencia. Como estáis viendo, ¿no? Yo voy muy despacio porque creo que a partir de esta semana y la que viene empieza realmente el mercado al que yo pueda acceder. Yo he hablado con mucha gente, con muchos futbolistas, no os podía hacer una idea. Y al final todos quieren esperar. Yo siempre miro futbolistas de la categoría, intento hacer un equipo lo más competitivo posible con el presupuesto que tenemos. Entonces intento fichar siempre lo mejor en base a eso. Entonces, bueno, futbolistas que a lo mejor querían, no sé, primera red, pues ya se tienen que apañar con segunda red. Futbolistas que querían X dinero ahora se apañan con algo menos. Entonces, bueno, ahí es donde yo puedo entrar. Yo quería preguntarte en concreto por el fichaje, por ejemplo, de Pavón, porque cuando tú hablaste con Canal de Extremadura dijiste que estabas buscando sobre todo perfil de futbolista con experiencia en Segunda Federación. Y Pavón sí que es cierto que es un poco la excepción. Entiendo que será un futbolista que tú tienes controlado desde hace tiempo, que en el Villafranca ya le tendrías echado el ojo y que en Badajoz, por ejemplo, ha dejado muy buen recuerdo. A ver, futbolistas con experiencia, pero futbolistas con hambre a la vez. En este caso, Pavón no tiene esa experiencia, pero tiene mucha hambre. Keita, recién presentado, es un futbolista con experiencia y con hambre. Muchos futbolistas que estamos viendo, bueno, Raúl Castro, Lorenzo Bussi, son futbolistas que bueno, quizás Lorenzo tiene menos experiencia que Raúl, pero ambos con mucha hambre. Futbolistas que vienen de pasarlo mal, de un descenso, y que sé que son futbolistas súper válidos para nosotros. O sea, futbolistas como Raúl Castro, ¿no? Que también he leído algún comentario, pues, ¿dónde vamos, no? Firmando futbolistas que han descendido. Son futbolistas que ha jugado en primera red, ¿no? En el caso de Raúl siendo capitán de un Granada. Entonces, bueno, sobre todo eso, futbolistas con mucha hambre, futbolistas que tengan ganas de hacer bien las cosas. Y ahora que has dicho el Granada, del Reque Granada, ¿qué tienes con ese Granada? Porque ya van 3 fichajes de ahí, ¿no? Egosa, Fili y Raúl. Sí, a ver, son jugadores que han pasado por ahí, pero bueno, no tengo nada con Granada. Conozco a trabajadores, ¿no? A trabajadores de la cantera y del primer equipo, pero bueno, ni mucho menos son coincidencias, no es por nada. Y luego ya por hablar un poco de las renovaciones, imagino que antes de pasar a las renovaciones, con el tema fichajes, ¿cómo se convence a estos jugadores que quieren esperar? ¿Qué es lo que se le dice para terminar de convencerles de que aquí vas a estar mejor que en ningún sitio? A ver, yo qué sé, te pongo el caso de Gorka, ¿no? A Gorka lo hago venir a Don Benito, por ejemplo, ¿no? Le haces venir a Don Benito, que vea instalaciones, que nos veamos en persona. En el caso de Gorka también estaba el míster, que cualquier duda que tenga o curiosidad, ¿no? De cómo vamos a jugar, que necesita de mí, etcétera, etcétera, que lo podamos resolver en el momento. Le enseñas el vestuario, le dices el número 11, mira, esta es tu taquilla, cosas así, ¿no? Al final tienes que usar todo eso. Este año, bueno, tenemos también la cosa de la Copa del Rey, que a muchos pues les gusta jugar. Y bueno, como te digo, usando todas las armas posibles para intentar convencerle. No, encima Gorka, que nosotros lo hablábamos de manera interna. Yo creo que es uno de los mejores fichajes que hemos visto nosotros desde que somos aficionados del Don Benito. Es que estamos hablando de un jugador de más de 100 goles en Segunda B, Primera, jugó en Segunda División. Sí, un juego que nos ha hecho pasar unas mañanas y unas tardes. No, porque la nochecita nos hacía polvo cada vez que venía la nochecita que me hizo pasar ese hombre por meterle un doblete al Deportivo de La Coruña, De verdad. Bueno, pero tú por otros temas, no por sentir. Qué locura. Y ahora que dices lo de la Copa del Rey, ¿cuál es el objetivo dentro de la Copa del Rey? ¿Competirla? ¿Intentar pasar de ronda? ¿Que venga aquí un primera...? Eso, hacer dinero con la taquilla.
O el Plantarlo en la final, ojalá. Ojalá. Creo que de todo un poco. Una Copa del Rey no se juega todos los años, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y pueda venir un segunda. Yo con el Yelenense recibimos al Leganés. O sea, al final, si ya recibes a un equipo de segunda, que para Don Benito recibir a equipos así, que no estamos acostumbrados, pues ya, hostia, tenemos que estar orgullosos. ¿Que se puede pasar de ronda? Pues imagínate. ¿Que se puede hacer taquilla? Pues mejor todavía. Un Córdoba, un Claro, Cádiz. eso iba a decir, ¿alguna preferencia? Yo, por ejemplo, el Cádiz me parece... Yo la verdad que un andaluz me gustaría, porque además esos partidos suelen caer para un puente, ¿no? Para el de noviembre, creo. Creo que la Sí. primera ronda, no sé si el 28 de octubre Sí, o sí. por ahí, al final de octubre. Creo que Sí, que la suele ser, primera ronda. suele ser festivo. No, pero un Córdoba, por ejemplo, imagínate, a nivel de desplazamiento, No. lo tienen a... Y creo que al final Se va a mantener eso, es lo que iba a preguntar. lo de cercanía, sí, lo de sí, cercanía. se mantiene el tema de O sea, que el Barça, si pasamos, no es imposible que venga por ahí. en la segunda ronda no lo sé. En la primera es por cercanía, seguro. Que lo que te estaba comentando antes, el tema de las renovaciones, porque este año te toca hacer limpia, entre comillas. Imagino que al comunicarle a un futbolista que no sigue, tiene que ser difícil. Muy difícil, muy difícil. O sea, para mí eso es lo peor de este puesto. El decirle a cualquier futbolista, ya no te voy a poner Pedro Toro, por ejemplo, que ya he estado con él anteriormente, Platero, he estado 3 temporadas con él y hemos ascendido 2 veces. Imagínate, a cualquier futbolista, el decirle, me has ayudado a ascender, pero no puedes seguir. Eso es jodido, es jodido. Hay algunos que lo entienden, otros que no lo entienden, pero es que al final esto forma parte de este trabajo. Entonces, bueno, es muy duro, como te digo, pero es así. Sí, que al final el futbolista también tiene que entenderlo. O sea que si te lo llevas a lo mejor a lo personal o el rencor y tal, yo creo que es un poco tontería. Es lo que te digo. Más ascendiendo, que si Sí. mantienes la categoría, pues es diferente, pero ascendiendo, sube el nivel, tienes que competir, es que tienes que dar la talla en la siguiente categoría. Así es, así es. Y como te digo, hay algunos que lo entienden, otros que les cuesta más, otros pues, que te dicen alguna cosa que otra, pero bueno, forma parte de este trabajo y así lo asumimos y ya está. Y para esto se prepara una persona para esto, o sea, un director deportivo se prepara para esta... A ver, no es que se prepare, eso está luego en la persona. Te cuesta mucho trabajo. Yo creo que depende, ¿no? La amistad o el feeling, ¿no? que tengas con el futbolista, te cuesta más o te cuesta menos. Te he puesto 2 nombres, te podría decir más, pero en el caso de Pedro y Platero, yo es que ya tengo amistad con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el poder o el tener que decirle eso a un futbolista, pues, es jodido. Nosotros con Platero tenemos una entrevista que nunca salió por problemas técnicos. Y recuerdo que hablábamos eso, sobre todo que para él la salida del Extremadura y el año con el Extremadura fue difícil. Y el no hacer pretemporada con el Don Benito también. Y yo creo que él es consciente de que la temporada no ha sido lo que él esperaba y lo que yo creo que todo el mundo esperaba de un Pablo Platero. O sea que imagino que eso también... No digo que haya sido un fallo ficharlo, evidentemente no, porque fue un bombazo cuando lo hizo el Don Benito, pero que el rendimiento de Platero, por cosas ajenas a él, sobre todo por tema de, bueno, la salida del Extremadura y tal, yo creo que no ha sido, su rendimiento no ha sido el esperado. Puede ser, a ver, al final ahí están los números, ¿no? Creo que han sido 8 goles y 6, 7 asistencias, algo así, ¿no? Quizás mentalmente él no venía como a él le gustaría. Y quizás eso le costó un poquito más. Luego, a ver, el nivel de Pablo con muy poco que haga, está claro, ¿no? Que demuestra cosas. Ahora, precisamente, hoy he estado hablando con él. Bueno, al final guardamos la amistad, ¿no? O sea, que a lo que hemos hablado antes, ¿no? De tener que decirle que no. Y seguro que encuentra un buen equipo este año y lo va a hacer bien. Es que es un gran jugador. No sé, eso yo creo que es indudable. Si encuentra esa continuidad, sobre todo. Y luego a nivel de renovaciones, ¿cuál ha sido una de las que digas tú? Intuyo que los 2 primeros que hiciste, Nando Copete y César, han sido a lo mejor de los más sencillos porque confiaban en el proyecto estando en segunda o en tercera. Sí, a ver, no solo Nando y César, que fueron las que sí salieron, antes de acabar la temporada había alguno más.
Estaba Sier, estaba Rubén, esos estaban ya renovados. Al final yo usé también esa motivación del futbolista, ¿no? De poder decirles, hostia, estáis renovados, si queréis jugar en segunda red tenemos que ascender. Rubén parece que Entonces, no quería, ¿eh? El cabrón. y al final, bueno, pues salió bien, por poco, pero salió bien. Entonces, bueno, la de César era por partidos, pero ya le quise renovar antes de llegar a X partidos que tenía. Entonces, bueno, ahí le quise demostrar, aunque no llegues a partir de ahora, quiero que siga. Y la de Nando, pues igual. Sí, la de Nando es que no me costó trabajo, ¿no? No, la de Nando. No, se le ve cómodo a Nando. Y yo creo que él lo contaba, que ya en este momento de su carrera prioriza eso. Cercanía con la familia, comodidad, sentirse arropado. Yo creo que Nando, en ese contexto, yo creo que puede volver a dar una buena Sí, versión. yo cuando hablé con él me lo decía, y él no vino mentalmente a Don Benito que confiaba que iba a sacar su mejor versión por los años atrás que venía, ¿no? De no estar con la familia, su mente no estaba donde tenía que estar. Y por suerte, pues mira, aquí hemos vuelto a tener su mejor versión. Hombre, hay un dato de Nando de que ningún equipo desciende con Nando Copete en la plantilla. Yo me Cuidado. agarro a eso. Cuidado. Ahí, Cuidado. Si Jorge le dice a Nando, mira, que no te quiero para invierno, Canica le dice no. Este se queda por lo supersticioso. Tú también en ese tema, o ya las supersticiones no. No, sí, yo también tengo alguna superstición que otra. Se sigue desayunando a la misma tostada a la misma hora en el mismo sitio. Ahora no, ahora en pretemporada y esto estamos cambiando. Hoy de hecho hemos ido, nos hemos sentado en nuestra mesa, pero ahora estamos cambiando la tostada. Hay que probarlas todas para luego durar una temporada. Claro, jamón y queso, ¿no? Y siguiendo con el mercado del Don Benito, ¿cuáles son los próximos movimientos? Porque claro, hace 20 minutos habéis anunciado a Keita, que es otro futbolista con caché, que viene de hacer muchos partidos en Tarazona Primera Federación, o sea que el Águila, el año pasado, por ejemplo, media temporada en el Águila, o sea, un futbolista también de... Bueno, al final el Logroñés lo firma para el filial y creo que solo juega 3-4 partidos en el filial. Se lo suben rápidamente a primera red al primer equipo. A ver, Keita, un futbolista... te voy a decir, el 20 de mayo contacto con su agente para traer a Keita. Hoy estamos a 3 de julio, creo. 3 o 4. Sí, Un mes y medio, quiero decir, que al final, un mes y medio después, he conseguido firmar a Keita. Entonces, lo que hablaba antes, la paciencia del querer tener y el poder tener a estos futbolistas, pues te tienes que esperar. Al final, bueno, hemos conseguido que esté aquí. Y bueno, y los que quedan, pues me gustaría que fuesen del perfil Keita, ¿no? Jugadores con hambre, que hemos hablado antes, y jugadores con esa experiencia que vengan a ayudarnos. ¿Y qué posiciones le quedan, por ejemplo, al Don Benito? Porque el lateral derecho yo creo que le tenemos cerrado. Bueno, claro, un portero suplente, o titular. Sí, Eso ya... titular. Ya sabéis que a mí me gustan 2 porteros titulares. Es la posición que más curiosidad tengo. Por eso, precisamente. El lateral derecho... Pues no sé, todavía no hemos firmado ninguno. Uy, ese móvil, alguna coja ese móvil ahora mismo. No, pero estamos pendientes de un portero que nos conteste. Faltaría un central, faltaría delantero, quizá otro medio centro, otro extremo, y en base a un extremo o un medio centro firmaremos un lateral zurdo o no. O sea, Philly se le ve de lateral zurdo. En principio es la idea. Tenemos la suerte, ¿no? Igual que con muchos otros jugadores, de tener esa polivalencia que también buscamos. Quizás nos ahorramos el tener 22 o 23 futbolistas con 4 o 5 jugadores que sean polivalentes y te puedan jugar en varias posiciones. En el caso de Philly, fíjate, ¿no? Le hemos visto rendir a un nivel espectacular en cualquiera de las dos, tanto de central como de lateral. Bueno, y de medio centro. Sí, incluso medio centro. Al final es un jugador con una calidad increíble que es muy difícil quitarle el balón y tiene un buen manejo de balón. Y de medio centro, pues fíjate. Imagino que vosotros habréis priorizado también el tema de las áreas. Porque yo creo que Segunda Federación, si tienes controladas las áreas, tanto en ataque como en defensa, sí. O sea que imagino que ya tenemos un delantero, ha fichado un delantero con mucho caché. No sé si un central también con mucho caché. Es lo que intentamos. Traer, al final vamos a firmar solamente un central. Ese central tiene que ser un central de la categoría, un central que nos sume. Luego,
Igual juega Lolo y Rubén, ¿no? Que son los que tenemos, y Fili. Eso se lo va a tener que ganar ellos, eso está claro. Pero la idea es eso, un central, no me importa repetirlo, que tenga experiencia y que venga con hambre. Y bueno, el tema sub-23, entiendo que Jorge Bote sigue siendo sub-23, Ujú. Hugo Carmona va a contar sub-23 en la... Hugo Carmona, Vale, aunque tenga ficha de filial, pero estará en dinámica nuestra. Ujú. Si viene convocado con nosotros, perfecto. Si no, tendrá la posibilidad de ir con el gimnástico. Luego Lorenzo, ¿no? Lorenzo Busi. El portero que estoy mirando, en principio, será sub-23. Y alguna posición, dependiendo de lo que cerremos, pues será también sub-23. La idea es tener 20-21 futbolistas como mucho. Y el tema gimnástico, porque dijimos, bueno, se anunció la renovación de Hugo Carmona, de que iba a jugar, bueno, tú lo has dicho ahora, que va, si no va convocado con el primer equipo, va al gimnástico. ¿Qué idea se tiene este año con el gimnástico? Intentar competir la liga, porque hay A ver, nuevos amigos por ahí. la idea es jugar playoff. Te soy sincero, el año pasado, cuando tenemos la reunión con el gimnástico, que estoy yo presente, a mí me preguntaron qué objetivos, ¿no? Y yo le digo, pues mira, para mí el objetivo del gimnástico es que, bueno, en este primer año de filialidad, que esté en mitad de tabla y tal, y nosotros, primer equipo, ascender. Curiosamente, hemos ascendido y de 14 equipos que hay en primera extremeña han quedado séptimos. O sea, bien. Este año la idea es jugar playoff. Si se puede ascender, perfecto. Entonces, bueno, estoy también ayudándoles, intentando traer futbolistas que en caso de nosotros necesitar por lesiones, sanciones, lo que sea, que nos valgan y bueno, que puedan ayudar también al gimnasio. Sí, porque el año pasado, fíjate, Samu Lago debutó, Jorge Sau también jugó, o sea que los futbolistas del gimnástico, Zambrana también tenía bastante continuidad en entrenamientos y tal. Sí, Aguilera también fue un partido convocado. Aguilera, sí, al final son futbolistas que al final, bueno, vienen trabajando durante todo el año porque han entrenado con nosotros durante todo el año. Bueno, si tienen la posibilidad de venir convocados o el premio, ¿no? Ya consigue. Pasa que nosotros le hemos podido premiar poco, ¿no? Porque hasta última hora no hemos conseguido, pero quizás si hubiésemos ascendido, no sé, falta de 2 jornadas, 3, pues seguramente hubieran tenido el premio de poder debutar, más de uno y más de 2. Y nosotros, Jorge, el otro día nos estuvimos dando el gusto de decir qué futbolistas nos habían gustado más del resto de equipos de tercera este año. No sé si tú, no te digo que los vayas a fichar para los Benitos, pero algún futbolista que hayas visto este año que o lo tuvieras controlado ya o no tuvieras ni idea de quién era y hayas dicho, Sí. estos tienen cosas. A ver, hay muchos al final, bueno, yo qué sé, te puedo decir futbolista, pero es que te puedo dar nombres y seguramente el futbolista sí lo ve o su Ya, gente. se motive, ¿no? Ya. No es que se motive, es que diga, hostia, pues ¿y por qué no me llama? Ya. Porque al final no es el perfil de futbolista que nosotros buscamos, ¿no? Pero ahí se han escuchado nombres, por ejemplo, Robinho, ¿no? Robinho se ha escuchado su nombre y es un futbolista que nos gusta, quizás, pero al final, bueno, Morano tenía buenos futbolistas, Ismael, lateral izquierdo, que lo puede hacer de extremo. No sé, es que ahí te podría hacer un equipo con todos los equipos. Segunda vez, ¿eh? Segunda vez. Que aciertas un Qué- futbolista. qué malo es tu once, Ramiro. No, es tu pero la once. de Ismael te la dimos, sí, vamos. A ver, que buen pie. puedo decir ahora mismo 20, 30 futbolistas, pero bueno, no sé. Y luego a nivel de mercado ya de segunda federación, pues claro, quitamos de la ecuación a los grandes, pero de los que tú crees que van a estar compitiendo ahí en la que creemos que va a ser nuestra zona, ¿cuáles crees que son los equipos y cómo crees que se están moviendo? A ver, al final el Don Benito recién ascendido, supongo que nos meten en la zona de abajo. Yo ya os digo que voy a ser muy ambicioso. Voy a ser muy ambicioso, no quiero sufrir. Porque Lo que me está gustando de esto. Sigue, por favor. no quiero sufrir, pero es que va a ser muy difícil, porque es que igual que pienso yo eso, lo pensará el Atlético Central, que acaba de ascender, lo pensará el Mija, lo pensará el Tamaraceite, lo pensaremos todos. Entonces va a ser un equipo, o sea, un grupo muy difícil. Es que creo que cualquiera va a poder ganar a cualquiera. Hoy en día el fútbol cada vez está más igualado porque cada vez se analiza más arriba, cada vez los entrenadores, los jugadores, todos estamos más preparados. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí que hay el efecto sorpresa, por así decirlo,
disminuye. A lo mejor. Sí, a ver, al final todos esperamos, ¿no? Que Recre, Badajoz, Jerez, Marbella, todo eso, Estepona estén arriba, ¿no? Peleando. Filiales, Betis y Sevilla, es que fíjate, ¿no? Es el grupo que estamos hablando. Las Palmas, Tenerife. Va a ser muy difícil, pero bueno. Ya veremos, ¿no? Como hemos dicho antes, las notas en mayo. Claro. Y luego, por ejemplo, el Antoniano, que es un equipo del que nosotros hablábamos el otro día, que es un equipo que yo creo que todo el mundo casi siempre pone abajo, pero luego todos los años se reinventa, saca futbolistas que se acaban revalorizando, entrenadores que se acaban revalorizando, y este año a lo mejor les pasa lo mismo, que todo el mundo lo pone Seguramente. abajo Sí. y luego lo mismo. No, Seguramente. o al contrario, ¿no? El año pasado el Estepona, todo el mundo le ponía arriba, que Y venía a hacer unos casi- playoffs casi y baja. han salvado la temporada Que- milagrosamente. Es que al final el fútbol es esto, Melilla. Melilla, claro. De Melilla. Bueno, Es que pero Melilla. no es que no se salve, es que encima un equipo desciende, que ¿no? no jugó en tercera. Básicamente. Es que daros cuenta. Y el Antoniano que estamos hablando es que Antoniano asciende hace 3 años, me parece, y hace 2, su primer año, casi asciende. Se lo elimina el Avilés. Entonces, es lo que te digo. Cualquier equipo puede dar la sorpresa. Eso está claro. Yo te quería preguntar, ahora que hablamos de esto, por un caso que ha sucedido este año en el fútbol extremeño, que es el Coria. Que yo creo que preguntas a alguien, bueno, nosotros preguntamos a Tapia cuando vino aquí y lo veían casi como utópico. Y ya han subido a primera Sí. federación. Eso es. Es lo que hablamos. Y al final, fíjate, ¿no? Que todo el mundo dice, no, es que el grupo de Madrid es más flojo. Y bueno, pues Coria estaba en el grupo de Madrid. Curiosamente, en la última jornada se mete en playoff. Va a casa de la Minera, que no asciende de milagro en el último minuto porque asciende el Extremadura y no ascienden ellos. Y le coge el Coria y les elimina, ¿no? En la primera de cambio. Y luego ante el Oviedo, que creo que queda segundo en su grupo. O sea, el playoff que hace el Coria es espectacular. O sea, es que es espectacular. Que creo que no le hacen ni un gol en el playoff. No me acuerdo, creo que no recibe un gol. Sí, contra la Mirena, ¿no? No, no aquí sé fue si- 0-0 y allí 0-1. Claro. Y O contra sea, el... Sí, no sé si el Oviedo le marcó uno allí. Bueno, allí creo que fue sí, sí que- 0-1. Allí Ah, fue pues 0-1. no fue ninguno. Coria En el ganó. partido de vuelta no. No, metieron perdió ningún 0-1. 0-1, Fallaron el Sí, penalti. Fallaron el penalti. Entonces, fíjate, el playoff que hace y se mete casi de milagro. Y además, bueno, que lo has dicho tú antes, ¿no? Que hemos firmado jugadores descendidos, tal. Hay que ver la plantilla del Coria. Tapia venía de más descender. lejos. Benji. Benji venía de descender. Claro. O sea, te pones a buscar nombres y muchos o venían de descender o venían de estar con el agua al cuello hasta la última jornada. O sea, que eso no Totalmente. marca el nivel de un futbolista. ¿no? Totalmente. Y te pongo un ejemplo, te puedo poner un ejemplo en primera división. Muriqui, ¿no? Acaba de defender delantero en Mallorca. Yo creo que cualquier equipo de primera división, a lo mejor quitando Madrid y Barça, le gustaría tenerlo. O sea, al final creo que eso son tonterías. Es el ojo, no el dato. ¿No? Si es que ya lo decía Juan Malillo. Entonces, Yo no digo nada. no creo mucho en eso de han descendido, no vale. Estamos hablando de caso de Tapia, de Benji. No, y que el fútbol yo creo también es muy presentista, que la gente se va a las estadísticas. Keita, por ejemplo, ven el Porrere y dice, Bueno, hostia, ya había comentarios de hostia, y esto. cuántos equipos ha tenido este, ¿no? Sí, Ya- bueno, pero es que sí, Pero, por ejemplo, a ver, yo os cuento, ¿no? Os puedo contar Keita. Keita está en el Águila. Si veis los datos del Águila en la primera vuelta, se juega mucho. juega todo. ¿Qué pasa? El Águila necesita una ficha senior porque va a traer un medio centro. Creo que Yasser, no recuerdo quién era, pero creo que Yasser, se llama Yasser o algo así, Sí, creo que sí. que era petición del míster y le dan la baja. Y el último día de mercado, quería esperar, el último día de mercado, pues solo tiene el Porrere. Es que hay que saber todo lo que hay detrás, no es que, mira, este del Porrere que viene a defender. Entonces, bueno, hay que estar informado de todo y ya está. En Don Benito tuvimos el caso, por ejemplo, de Revilla, que llegó al Don Benito, descendió y luego a partir de ahí su carrera, fíjate, ahora está en Hong Kong. En Hong Kong estaba, sí. Que es que tú no te puedes quedar Y con creo eso. que han quedado campeones o algo así me suena. O sea que, Sí. fíjate. Que encima bien. Osama. Bueno, Osama, claro, Sí. mira La persona más autosuficiente que he visto en una delantera en la vida. O sea, Sí, no, el hombre se fabricaba todo. Y... se me ha ido. Que la pregunta. No, sí, no, iba por el tema de... Bueno, ya no sé. a ver, Se me ha ido, se te ha ido la totalmente. verdad, completamente. pues ya no sé cómo vamos de tiempo, no lo estoy No sé, bueno. mirando realmente. Yo me gustaría tocar el tema de
de los jugadores que dices tú siempre tienen que ser buenas personas. Puede haber casos, no este año o en cualquier otro momento me interesa este tío, o sea, ha metido 80 goles, me dicen que es un fusquilla, pero ha metido 80 goles. Si lo pienso recuperar y pienso volver a Reinsertar en la llevarlo. Claro, sociedad. No, en el fútbol. reinsertarlo en el fútbol. Es muy difícil. ¿Cómo de plausible es eso? Sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a presupuesto que tenemos nosotros. A ver, yo no lo tendría. Yo no lo tendría. Si a mí ya me dicen no solo una persona, te pueden hablar varias, porque yo para firmar un futbolista necesito 8 o 10 informes de compañeros, entrenadores, directores deportivos, presidentes, mucha gente. Y si más de uno te habla mal de él, es complicado. Es que luego son 10 meses, es que es una temporada, es que voy al extremo, es que es el pan de mis hijos. Entonces no me puedo equivocar. Necesito cometer los menos errores posibles. Si ya me están avisando de que ese futbolista me la puede liar, entonces que es complicarme yo solo. Entonces, bueno, se ha dado el caso. O sea, hay futbolistas que a mí me han ofrecido y los ves y dices, hostia, me podría interesar, pero luego ya te pones a informarte y dices, es que igual luego te sale caro. Sí, que no vale la pena, porque a lo mejor están vendiendo una manzana podrida en un vestuario que es sano. Totalmente. Y para mí eso es fundamental. Y ya no solo aquí este año, que cualquier compañero, cualquier jugador, ¿no? Que podéis preguntar, os va a hablar maravilla. En Llerena, para mí, la clave del éxito también es un vestuario sano. O sea que en ese sentido creo que el equipo que tenga eso tiene mucho ganado. Que luego el entrenador, a la hora de lidiar en un día a día con ciertos futbolistas, imagino que también prefiere un poco de estabilidad mental, un poco de comodidad, ¿no? Sí, la tranquilidad. Claro, la tranquilidad. Luego, también os pongo otro ejemplo. Yo puedo preguntar por un futbolista, ese futbolista viene, no sé, tiene 23 años, viene 3 años de maravilla, de jugarlo todo, contento, y ahora llega aquí, su primer año, me hablan siempre bien de él y no juega. Y claro, sus equipos anteriores desconocen, ¿no? Cómo es esa persona cuando no juega y aquí viene y la lía. Entonces, eso también puede pasar. Entonces, bueno, por eso os digo que siempre se intenta cometer los menos errores posibles. ¿Y qué hace un director deportivo durante el año? Prepararse ya para el mercado de invierno. Y la pregunta que tenía de antes, que ¿qué mercado es más difícil, el de invierno o el de verano? Porque el de invierno es verdad que no puede fallar. En el de verano sí tienes cierto margen para arreglártelo de... Si el de invierno es para cambiar a lo mejor una dinámica o mantenerla. Sí, al final cada mercado es peculiar. Quizás tienes más trabajo, ¿no? Dependiendo de lo que tengas que firmar, fíjate, ¿no? Ahora tenemos que firmar 11, 12 futbolistas, pero tienes más tiempo. En diciembre no, en diciembre a lo mejor 2, 3 futbolistas y no puedes equivocarte porque ya no tienes más opciones. O sea, en el mercado de verano, si algo me falla, lo puedo cambiar en enero, pero es que ya después de enero ya tienes la última bala y ya acaba. O sea, tienes que acertar. Entonces, bueno, cada uno tiene su peculiaridad. Y luego a nivel de campaña de socios, ¿cómo la estáis viendo desde el club? Porque creo que ha sido hoy, ¿no? Cuando han anunciado que Sí, son 800. 800 socios. Acaba hoy el tema de la promoción. Sí. No sé en cuánto creéis que puede estar el máximo. Bueno, el máximo es difícil porque siempre habrá alguno que se vaya haciendo socio, pero ¿en qué número creéis que se va a mover? No lo he hablado con nadie, pero, hombre, creo que el año pasado fueron 900 y pico, no llegaron a 1000. Sí creo que iban 100 y poco, 100 nuevos. Al final, eso te dice que va a haber, no cuántos, 1100, 1200, que se sigan haciendo nuevos. Va a rondar por ahí. Al final, creo que para una ciudad como Don Benito y cómo se vive aquí el fútbol, ¿no? En la última jornada, fíjate, Ana Balmoral, ¿no? Lo que se desplazó allí. Creo que mínimo Don Benito, 1500 socios como mínimo debería tener, como poco. Pero bueno, al final siempre pasa en muchos sitios, lo dejamos todo para última hora, hay muchos aficionados de vacaciones, no he podido, no he querido, y luego esperan a ver, ¿no? Cómo se va conformando el equipo, la pretemporada. Entonces, bueno, yo espero que mínimo 1200, 1300 socios seamos. Y bueno, ahora que está en boca de todo después del gol de ayer de Pedro Porro en el Mundial, ¿cómo de importante es eso
para una ciudad, joder, es que al fin y al cabo somos 37.000 personas y tenemos un tío que está jugando un mundial y que ha marcado un gol, que es Sí. el mayor evento. Y de un equipo que tú conoces bien, Claro. encima. A ver, solo hay que verlo, ¿no? En redes sociales, mucha gente que sigo con la bandera Extremadura, con Pedro Porro en sus redes sociales, amigos míos, ¿no? Te hablo de Soria, de Madrid, etcétera, etcétera. Joder, con tu paisano, tal. Al final eso a todos nos gusta, ¿no? Que se conozca a Don Benito, que se conozca a Extremadura, ya sea por Pedro Porro, por Jesús Gil Manzano, por cualquier deportista, ¿no? O cualquier persona. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta, ¿no? Y que haya salido también del gimnástico. Entonces, bueno, eso la verdad es que a mí me gusta. ¿Y cómo ve a España en el mundial? ¿Crees que viene la segunda estrella? Sí, a ver, ¿A quién ficharías de España? Vaya pregunta, es Coño, que... yo qué sé, pero porque Vaya pregunta. estamos en momento mundial. no, a ver, Sí. yo España, sí es cierto, quitando ayer, ¿no? Pues ayer, Sí, ayer. ayer hizo un buen partido, quizás Austria no era el rival más, pero a mí España me gusta y me ilusiona, sinceramente. Y luego Francia, creo que Francia va a ser de las favoritas. Francia tiene un potencial increíble. Sí, que va a estar ahí un poco en la lucha. Esperemos que se desinfle. Sí. A ver, España el lunes creo que tiene un rival con Portugal un poco duro. Sí. Pero bueno, confiemos. Sí. Yo espero que Pedro Porro traiga la copa. Bueno, la copa no, Sería- pero sería bueno, impresionante. celebrarlo el numerito también con él. Sería impresionante. Un evento ahí en el Vicente Sanz, ¿eh? Dos veces en un año, ¿eh? Eso sería una locura. Hablabas tú antes de la pretemporada. ¿Cuánto de involucrado estás tú en el tema de armar la pretemporada? Rivales, tema de entrenamiento. Tema de entrenamientos no, pero tema de amistoso y eso 90, 80%. Siempre hablando con el míster, pero soy yo el que intenta buscar los rivales y demás. Tema de la planificación de pretemporada, entrenamiento y demás, les dejo más a ellos, a todo el cuerpo técnico en general, que son al final los que más entienden y los que más quieren, ¿no? Igual que siempre he dicho, a la hora de confeccionar un cuerpo técnico, Canica tiene que saber, no le voy a imponer, pues yo quiero que este sea tu segundo, este es tu preparador físico, al final están al día a día con ellos, echando muchas horas y tiene que confiar en las personas que le van a ayudar. Sí, porque además este año ha habido cambio importante en el cuerpo técnico. Una Porque se ha renovación ido, completa, claro, solo Iván. Mario, Fran, Totti, y han llegado, bueno, un preparador de porteros creo que todavía no. Todavía no, estamos cerca de cerrarlo, pero Se viene con sí, el portero, vienen los dos de la mano. pero al final, bueno, se ha decidido así, ¿no? Es igual que con el tema de jugadores que hablábamos antes. Intentamos mejorar en algunas posiciones o, bueno, tema de Totti ha sido por tema laboral y en función de eso, bueno, intentar buscar las mejores personas que nos puedan ayudar. Esto que has mencionado antes de que tú eres el que hace la pretemporada me viene perfecto. ¿Por qué el equipo nunca juega la Copa Federación? A ver, en este caso, este año lo tenemos prohibido. No, en este caso, por ejemplo, no, pero el año pasado, por ejemplo, ¿por qué no se intentó? A ver, a mí personalmente no me gusta. No me lo respeto porque al final es una competición bonita que te puede llegar a dar acceso a la Copa del Rey, pero es muy difícil llegar. Y te pongo un ejemplo. Al final tú te apuntas a la Copa Federación, juegas tu primer partido, lo ganas, juegas tu segundo partido, lo pierdes. ¿Qué partido buscas ahora? En mitad de una pretemporada que todos los equipos ya tienen su pretemporada. Es muy difícil buscar rivales, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Juegas 2 partidos en una pretemporada? Tienes que buscar rivales, es que es imposible o muy, muy, muy difícil encontrar rivales, no sé, un 1 de agosto ya o, bueno, más. Creo que empieza el primer partido de Copa Federación es el 2 o algo así. O sea, no te permite planificar la pretemporada como quieres. Es simplemente eso. No, y que además tuvimos el año pasado la experiencia del Pozo Blanco, que se clasificó a la final de la Copa Federación Andaluza y nos jodió básicamente la presentación de la plantilla. Eso fue, bueno, el ejemplo, pero al revés, ¿no? Tenías un partido planificado y al final, Claro. pues,
Y por ejemplo, en el tema partido de pretemporada, entiendo que es Canica alguien te dice, pues mira, quiero jugar con este tipo de equipo, o tú dices, no, yo ya he cerrado este partido por X tema. No, en base de las semanas que llevemos de pretemporada se busca un rival más fuerte, entre comillas, o más débil. Y luego intentamos meter también algún partido entre semanas. Y el tema superficie, ¿cuánto juega también ahí en la pretemporada? Porque hay equipos que, bueno, el ejemplo del Mérida, por ejemplo. El Mérida, por ejemplo, quiere todo césped natural. Entiendo que el Don Benito todavía a ese nivel no puede estar. Pues mira, me viene bien esta pregunta porque tenemos el mejor ejemplo. El último partido de pretemporada, os lo digo ya, os lo adelanto aquí, no sé si lo sacará Pachi pronto, es el 30 de agosto aquí con el Puerto Llano, ¿vale? Y teníamos pendiente el 23. El 23 lo hemos dejado libre para ver dónde íbamos la primera jornada. Es decir, nosotros analizamos todo, como podéis ver, tenemos que estar pendientes de todo eso. Vemos que la primera jornada vamos a casa del Antoniano, pues esa jornada, 2 semanas antes de ir a casa del Antoniano, vamos a ir a Jaraí. O sea, esa fecha la tenía ahí y vamos al campo de Jaraí, que se asemeja mucho al campo del Antoniano, la superficie, césped artificial, que no está en perfectas condiciones, un rival que no lo va a poner difícil. Entonces, bueno. Y encuentro con Juan García. Con Además, Juan. que Sí, entiendo sí. que para ti, bueno, y para el Don Benito, partido también, Sí. partido chulo. Ujú. Y en Marco también. Gianmarco, encuentro, sí. Gianmarco. encuentro el del Marco. Sí. De Gianmarco, sí. Seguirá Entonces, celebrando. bueno, intentamos adaptar todo, cuidar al máximo todos los detalles y que nos ayuden a eso. ¿Y cómo está el césped de Vicente Sanz? Pues la verdad es que muy bien, Sí. Es que vimos, Muy bien. vimos una foto Sí. y lucía bien. muy bien, muy bien. Esta mañana he estado allí precisamente y la verdad que lo están mejorando mucho. De hecho, ahora el trabajo que hicieron en Navidad lo van a volver a hacer ahora para que intente aguantar lo máximo posible. Empezamos pretemporada el día 20 de julio hasta el día 3, creo que es domingo. 2 es domingo, hasta el día 3 no podemos pisarlo. Entonces, esos 10, 12 días solo podemos entrenar en el Celestino Mera. O sea, no se va a ir, por ejemplo, como otros años que se ha ido a Miajata. A Cáceres. No, digo a entrenar. Porque No, antes se vale, sí, a entrenar. A entrenar, en principio no. En principio entrenaremos en el Celestino Mera esos 10 días. Y luego yo tenía una pregunta sobre el mercado de tercera y el mercado de segunda federación, sobre todo el tema de los futbolistas como personas, porque el año pasado, por ejemplo, teníamos muchos futbolistas que no vivían en Don Benito. Imagino que eso a la hora de confeccionar la plantilla, pues lo tienes que llevar de otra forma, y este año ya imagino que una amplia mayoría tienen que vivir aquí en Don Benito sí o sí. El rompecabezas a la hora de decir, vosotros vais a vivir aquí, tú qué quieres, el piso o no, tal. Sí, a ver, al final cuando tú negocias con un futbolista, pues tienes que saber, ¿no? Si viene a vivienda compartida con otros compañeros, si viene con su pareja, si como Asier viene con el perro. Entonces, bueno, al final el club da la opción de darle vivienda compartida más su sueldo, o se le da una ayuda de vivienda y corre por su cuenta, se busca la vivienda, el club siempre intenta ayudar, pero en ese sentido, bueno, los que vienen de fuera, ¿no? Se intenta ayudar con el tema del gasoil. Entonces, bueno, siempre tienes que estar pendiente de eso, porque son detalles que a la hora de ofrecerle más, ofrecerle menos, tienes que tener en cuenta, ¿no? Si viene un chaval que va a vivir con eso, le intentas dar ayuda a vivienda, pero quizás tenerse que pagar un piso, al final aquí son 400, 500 euros, pues es más costoso. Y yo te quería preguntar ya así, por acabar un poco con la temporada pasada, por el tema de, por ejemplo, Javi Gil, que ese sí que ha sido un futbolista que habéis intentado renovar y que al final no aceptó él la oferta de renovación porque teníais pensado cederlo a Sí. tercera federación. Y al final ha acabado con Fiski en Azuaga. Sí. A ver, Javi, un futbolista que a mí me gusta. Me gusta, quizás no ha tenido todos los minutos que él quería o esperaba, pero al final ha sido importante, al igual que todos, ¿no? Con unas cosas o con otras. El chico chapó, no jugaba un domingo y el lunes espectacular como entrenaba. Y como bien dices, nosotros ofrecimos la renovación, incluso le dije 1 año, 2 años, lo que le quedaban de sus 23.
y el poder cederlo. Eso al final nunca se sabe. Se puede poner en un contrato que se hace una primera vuelta espectacular, igual en enero está aquí o la próxima temporada. Pero bueno, al final su decisión fue que no quería estar atado al club y ya está, totalmente respetable también. Eso pasó con Platero la primera vez que lo fichamos. Que Sí. salió cedido en, no sé si fue en invierno. Sí, a Jerez, creo que fue. No me acuerdo ya si Lo en Jerez, sí, pero que pasó eso. Que al final no siguió en el Don Benito, pero que puede suceder lo que tú dices. Sí. El caso contrario. Pero sí que al final Javier es muy joven, que tiene 19 años. Que, 25, ¿eh? Sí. O sea que, joder, todavía le queda muchísimo fútbol. Está empezando, como bien dice. Entonces, bueno, a ver en Azuaga, que al final es un proyecto también que va a ser bonito y creo que le puede venir bien. Esperemos que le vaya lo mejor posible. Sí, este año la tercera. Ahí hay varios que Azuaga, Villanovense, con Jaraí, evidentemente. Jaraí, Yerenense con Juan Carlos, Puebla, fíjate el Puebla, el equipo que está haciendo, y luego Villafranca, siempre va a haber equipos que, Moralos, equipos que a lo mejor dices, pero va a estar bonita también. Al final, no por menospreciar, ni muchísimo menos, pero al final, bueno, no hay ningún equipo así de más nombre, ¿no? Ha conseguido subir el Badajoz, hemos subido nosotros, y quizás todos estos equipos que estamos diciendo lo ven como una oportunidad muy buena, ¿no? Para poder ascender. Bueno, Zafra, Plasencia, o sea que Sí, este año va a ser Juanjo Rubio. Sí, va a ser una temporada bonita, ¿no? En tercera. Menos mal que no la vamos a perder, la verdad. ¿Cómo te distraes tú ahora en verano? O sea, después Cuando no tienes que trabajar, claro. Imposible. Todo el día con el teléfono, con el ordenador, hablando con uno, hablando con otro, viendo fútbol por un sitio, viendo fútbol por otro. O sea, es que es así, no es por decir que trabajo más que nadie, pero es que es así. Hoy precisamente, creo que ya lo hablamos una vez, ¿no? El tema de no dormir. Es que hoy mi mujer se ha levantado a las 4:30 para irse a trabajar y yo a las 5 ya estaba liado, o sea, y no os engaño. Y esta noche me duermo y me despierto pensando en un futbolista y es así, y es la realidad, ¿no? No es que... Y es curioso, Juan Carlos Román, el entrenador de Yerenense, que hablo mucho con él, me lo decía, dice, ahora te entiendo, me escribió, no sé si era a las 6 de la mañana, y me dice, ahora te entiendo que te despiertes pensando en un futbolista. Que al final el día a día es así, y el que lo vive y el que sabe que es su trabajo y que depende de él, pues al final la alegría y de todos los aficionados, un club, yo le intento dedicar el máximo tiempo posible para, como he dicho antes, equivocarme, tener los menos errores posibles. ¿Y qué viene la temporada que viene? Ya si quieres hablamos de la temporada que viene y cerramos, pero ¿qué esperas del equipo? Porque has dicho que sea competitivo, pero bueno, no sé si te vas a aventurar a decir una posición o un objetivo de copa. El mayor objetivo que podemos tener es el competir cada domingo, o sea, sin duda. Y estaremos más cerca del objetivo. El objetivo al final del club no puede ser otro que el salvarnos. O sea, al final, fíjate, ¿no? De los años que venimos de segunda red, los 2 últimos descensos, el antepenúltimo salvarnos en penalti, ¿no? Con el Águila. Entonces, bueno, si nos podemos salvar en febrero, pues mejor que en marzo. Y al final, a partir del objetivo que es salvarnos, vamos a ver qué pasa. Y luego, bueno, Copa del Rey, en mi cabeza tengo que la primera fase la vamos a intentar pasar sí o sí. Sería la hostia. ¿Y cómo está Canica? O sea, a nivel él ya personal, ansia. Pero no ves que ha pero ¿cómo está él? No ves que ha preguntado ya por claro, no ves que ha preguntado ya por el Antoniano, que está zumbado, Sí. que de verdad que, Pues, que ese hombre piensa en no, fútbol. pero si me ha escrito seguro que está nervioso porque no le contesto. Pero bueno, al final, no, mirando mucho fútbol, mirando muchos jugadores, al final, como he dicho antes, vamos de la mano, intentamos cometer los menos errores posibles y eso únicamente lo puedes conseguir pues dedicándole mucho tiempo. Entonces, bueno, el otro día viendo un futbolista me escribió a las 3 de la mañana. Y me dijo, no me termina de llenar este futbolista, tal. Bueno, a las 6 le contesté yo, ¿sabes? Entonces, bueno, es que es esto, es el día a día ahora mismo, es lo que toca ahora mismo y ya está, no nos quejamos por ello porque al final es lo que nos apasiona.
No, es que a las 3 de la mañana, esa hora la cabeza ya necesita descansar. No, lo peor es que estaría de vacaciones. Pero estaría de vacaciones. Sí, yo estaba mientras mirando a fulanito de tal. No, pero sí es cierto que al final, y mi mujer me lo dice, es que vas a acabar loco. Y es cierto, pero es que al final es época de ello. Entonces, bueno, y quizás podía tener el equipo ya terminado y vivir lo que queda de verano, pero es que no, es que me gusta trabajar con paciencia y equivocarme lo menos posible, y creo que me equivoco lo menos posible, pues teniendo esa calma, ¿no? Y en intentar acertar lo máximo posible. Es que yo entiendo que, por ejemplo, si un equipo cierra el equipo muy pronto, yo creo que ahí Es que está dejando escapar muchas precipitarte, cosas. Porque no, al fin y al claro. cabo, por ejemplo, Osoy el año pasado no lo hubiésemos Platero, tratado, Platero, Joselito mismamente, que son Sí. jugadores que llegan en la segunda quincena de agosto. Te arriesgas a eso. Al final, yo creo que ese riesgo se debe correr porque siempre, la experiencia me lo dice, siempre Hay acabas firmando algo. Pero también está el riesgo de que no haya nada, que todo lo que tú quieres, pues acabes firmando. Entonces, bueno, pero siempre acabas encontrando una cosa u otra. Porque tú la última vez que estuviste en Segunda Federación fue con el Yerenense. Sí. ¿Cómo de diferente es el mercado que hiciste con el Yerenense como el que estás haciendo con el Don Benito? A ver, allí al final también tuve paciencia por lo mismo, porque al final quería traer buenos futbolistas, que al final los hubo, pero por una circunstancia a otros no pudimos conseguir el objetivo de la salvación. Y fíjate, ¿no? 44 puntos, 4 equipos empatados. Al final, pues nos tocó descender. Pero al final la diferencia en mi trabajo, creo que no hay diferencia, porque trabajo igual, intento tener paciencia, traer los mejores futbolistas que hay para lo que queremos, en este caso el míster y yo. Y quizá es más fácil, digámoslo así, es más fácil que el futbolista venga a Don Benito que a Llerena, ¿no? Al final ven Llerena como un pueblo pequeño, césped artificial y demás, y Don Benito, pues, hombre, al final Don Benito haremos, si Dios quiere, 100 años de historia, muchas temporadas en la antigua Segunda B, en Segunda Red. Entonces, bueno, en ese sentido los futbolistas lo conocen más. Entonces, bueno, un estadio grande, un césped natural, todo eso siempre gusta más al futbolista. Tema gimnasio, tema de las instalaciones, que a mí siempre tengo vídeos, ¿no? Del vestuario, de gimnasio, siempre me gusta enviarle a los futbolistas y explicarles dónde van a venir, cuál va a ser su casa durante los próximos 10 meses. Y nosotros siempre lo hemos hablado, que hay muchos futbolistas que se van de Don Benito y siempre guardan un muy buen recuerdo de Don Benito, a lo mejor porque han estado cómodos, porque han hecho amigos, porque Sí. lo deportivo acompaña, pero hay, No, y que luego hay una casos. ciudad tranquila, que cuando van Sí. bien las cosas, todo el mundo arropa, ¿no? Y cuando van mal, casi Claro. que también. Sí, Pero- a ver, Don Benito es una ciudad, pues yo siempre lo digo y no les engaño diciendo que es una ciudad muy acogedora, que al final van a estar a gusto porque no les falta de nada. No sé, tienen Madrid a 3 horas, tienen Sevilla a 2 horas y algo, tienen Badajoz, un buen centro comercial a 1 hora. Entonces, bueno, estamos en un buen sitio, una buena ubicación en que creo que van a estar a gusto. El clima, no sé, creo que son circunstancias en las que el futbolista va a estar cómodo para poder jugar al fútbol. Sí, y además luego, por ejemplo, se ve en verano cuando tienen vacaciones. Hay muchos que vienen de visita, a lo mejor. El mismo Artiles, muchos veranos ha venido. No, jugadores que luego han Ramírez, venido. Manu Ramírez. Claro, Sí, cuando Mario fuimos a Gómez, Extremadura, Mario sí, Gómez. tienen vienen amistades aquí aquí. por. Claro. Sí, o a ver fútbol o a pasarse por aquí, sí. Sí, que siempre. Alex Benítez, por ejemplo, que Sí. se pasó por el derbi contra Ponce el también Ponce. estuvo por aquí. Sí. Sí, el día contra el Badajoz. Sí, es verdad. Y bueno, yo creo que ya como, si queréis para cerrar, te voy a hacer una pregunta porque se me ha ido ocurriendo con lo que has dicho de la cercanía con otras ciudades. ¿Tú tienes contacto con canteras para que te pasen, bueno, para que te recomienden jugadores, tema sub-23 y demás? Y eso, el tema de Don Benito, por ejemplo, Córdoba tenemos a 2 horas, Sevilla tampoco está lejos, Madrid. Mérida, ahora Mérida. que van a hacer la ciudad deportiva y tal, y van a fortalecer cantera. O sea, tú hablas con filiales sobre todo también para eso, para que te... Sí. A ver, yo tengo la suerte de haber trabajado en la representación. Yo he estado 4 años antes de estar con la dirección deportiva, de haber trabajado en la representación. Imagínate, contacto con todas las canteras. De hecho, puedo decir que he intentado traer al Real Madrid C a un amistoso que tengo conocido allí y
no es fácil. No es fácil traer a un Real Madrid, traer a equipos así de cantera fuerte. Y gracias a mi trabajo en la representación, pues conseguí mucho contacto en todas las canteras. Y al final, bueno, siempre preguntas, el tema de alguna cesión y demás, que la estamos trabajando también. ¿Qué pasa? Que siempre la cesión es lo último en llegar. Siempre al final los chavales pues quieren que hagan pretemporada con primer equipo, quieren que hagan pretemporada con su filial y luego si no cuentan con ellos ya buscarle una salida es más difícil y hay que tener la paciencia esa de la que hablamos. Sí, por ejemplo, en su día vino Sergio Nieto, cedido del Valladolid. Y bueno, fíjate Sergio Nieto ahora, que siempre ha habido alguno. Turmo, Girona, Sí, también en su día. Rosón, creo también. Rosón, El Lugo, de verdad que siempre... Hay jugadores sí que han venido cedidos por aquí, sí. Sí, pero nosotros que siempre lo hablábamos, que a nivel geográfico a lo mejor en Extremadura no tenemos... La de Extremadura siempre ha sido muy, muy buena, Mérida y tal, pero ahora mismo no tenemos ninguna fuerte, pero tiene la ventaja de, lo que decía la Sí, una, bueno. Córdoba y Sevilla. Claro, no, y lo que hemos hablado también muchas veces del antoniano, ¿no? Que se nutre mucho de ese tipo de perfil, de que, bueno, pues ya no encaja en la estructura de cantera y lo acaban pescando ellos. Bueno, está bien saberlo. A ver Bueno, si el año pasado tuvimos 3 cedidos. Cristian, lateral derecho, es verdad, sí, Remolino, Es verdad. Osa del Granada y Musa del Extremadura. O sea, siempre intento buscar que luego en principio también intentas negociar con el club, que parte lo paguemos nosotros, parte lo pague su club, y al final no siempre salen bien ni económicamente ni deportivamente, pero bueno, siempre me gusta estar pendiente de esas sesiones. bueno, pues Con esto creo que podemos cerrar. Ha sido una hora y media larga de muchos fichajes, mucho fútbol y esperemos que este año podamos cerrarlo con otra entrevista hablando de una salvación histórica. Por favor. ojalá más cosas. Cuando pasemos la Cabeza. primera ronda, ¿no? Cabeza, La Copa del Rey. Eso. cabeza. Me comprometí que si ascendíamos venía al sofá. Al sofá, ¿eh? Me comprometo que si pasamos la primera ronda de Copa del Rey, vengo al sofá. Eso estaría bien. Que será Cabeza. para Navidades. Cabeza. No, es verdad. hay que tener unos polvorones por aquí. y unas estufas también, ¿eh? Con No, tapia, sí, sí. Bueno, con tapia, con cuidado, tapia teníamos ¿eh? aquí montado, vamos, yo pensaba que todos estos cables se nos Salían salían ardiendo. ardiendo. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Nada, muchas gracias a vosotros. Os quiero agradecer también, ¿no? La gran labor que hacéis los tres, la difusión, ¿no? Que dais también al club. Y nada, esperemos que esta temporada pues se cumplan los objetivos lo antes posible. Bueno, O sea, Jorge, muchísimas gracias y lo que queda de mercado a hacernos disfrutar. Sí, seguro que sí.